Resumen del contenido de la Biblia. Juan capítulo 5, verso 39 dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a dar un resumen de los 39 libros del Antiguo Testamento. El libro de Génesis. Este es el libro de los comienzos, origen, principio. Hace una narración de la creación, la relación de Dios con el hombre y la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes, el pueblo de Israel. Libro de Éxodo. El nombre Éxodo quiere decir salida. Este libro cuenta cómo Dios liberó a los israelitas de una vida de penurias y esclavitud en Egipto. Dios hizo un pacto con ellos y les dio leyes para ordenar y gobernar sus vidas. Libro de Levítico. El nombre del libro de Levítico se deriva de una de las 12 tribus de Israel. El libro promulga todas las leyes y reglamentaciones concernientes a rituales y ceremonias de la religión israelita. Libro de Números. Este libro narra cómo los israelitas vagaron por el desierto 40 años antes de entrar a Canaán, la tierra prometida. El nombre del libro se deriva de los 2 censos levantados durante ese tiempo en el desierto. Narra los acontecimientos que van desde la salida del Sinaí hasta la llegada a las llanuras de Moab. Libro de Deuteronomio. En este libro Moisés pronunció 3 discursos de despedida poco antes de morir. En ellos repasó con el pueblo todas las leyes de Dios para los israelitas. El nombre del libro viene de ese repaso o segunda ley, que es más una lectura de la ley. El libro de Josué. Josué fue el líder de los ejércitos israelitas en sus victorias sobre sus enemigos los canaanitas. El libro narra la conquista de la tierra de Canaán y termina con la repartición de la tierra entre las 12 tribus de Israel. El libro de los jueces. Este libro narra la época comprendida entre la posesión de la tierra de Canaán y la monarquía. En esta época Dios levantó jueces o libertadores para salvar a su pueblo. El libro de Ruth. Este libro trata del amor y la dedicación de Ruth, la moabita, hacia su suegra Noemí. Son el tema de este libro para resaltar la posibilidad de relación y amistad con el forastero, libre de racismo y nacionalismo estrecho. Primer libro de Samuel. Este libro trata del inicio de la monarquía. El profeta Samuel fue el líder de Israel en el periodo comprendido entre los jueces y Saúl, quien fue el primer rey de Israel, y cuando el liderazgo de Saúl falló, el profeta Samuel ungió a David como rey de Israel. Segundo libro de Samuel. Bajo el reinado del rey David, la nación se unificó y se hizo fuerte, pero después de los pecados de David, que fueron adulterio y asesinato, sufrieron mucho tanto la familia como la nación. Primer libro de los Reyes. Este libro comienza con el reinado de Salomón en Israel. Después de su muerte, el reino se dividió a consecuencia de la guerra civil entre el norte y el sur, dando como resultado el nacimiento de 2 naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Segundo libro de los Reyes. Aquí se narra cómo Israel fue conquistada por Asiria en el año 721 a.C., Judá por Babilonia en el año 586 a.C. Estos eventos se consideran como castigo al pueblo por desobedecer las leyes de Dios. Primer libro de las Crónicas. Este libro comienza con las genealogías de Adán hasta el rey David y luego hace una relectura de los incidentes del reinado de David. Segundo libro de las Crónicas. Este libro cubre el mismo periodo que 2 Reyes, pero con énfasis en Judá, el reino del sur y sus gobernantes. El libro de Esdras. Después de estar cautivo el pueblo de Dios en Babilonia por algunas décadas, el pueblo retorna a Jerusalén y uno de sus líderes fue Esdras.
Este libro contiene el reto que Esdras le hizo al pueblo a seguir y honrar la ley de Dios. El libro de Nehemías. Después que el templo de Jerusalén fue reconstruido, también lo fue la muralla de Jerusalén, y Nehemías fue quien dirigió esta empresa. También bajó con Esdras para restaurar el fervor religioso entre el pueblo. El libro de Esther. Este libro relata la historia de una reina judía de Persia que expuso un complot para destruir a sus compatriotas y así lo libró a todos de ser aniquilados. El libro de Job. Este libro presenta dos puntos de vista acerca del sufrimiento, la respuesta de la tradición y la de Job, ante la imposibilidad humana de comprender lo misterioso de los designios de Dios. Lo mejor es amarlo y adorarlo sin esperar nada a cambio. El libro de los Salmos. Estas 150 oraciones e himnos fueron usados por los hebreos para expresar su relación con Dios. Cubren todo el campo de las relaciones humanas, desde la alegría hasta la furia, de la esperanza a la desesperación. El libro de los Proverbios. Este es el libro de dichos sabios, de enseñanzas éticas y de sentido común acerca de cómo vivir una vida recta que nos ayude a agradar a Dios. Aleluya. El libro de Eclesiastés. En su búsqueda de la felicidad y del sentido de la vida, este escritor, conocido como el filósofo, hace preguntas que aún están vigentes en la sociedad de hoy. Tan solo Dios satisface las necesidades humanas. El libro de Cantar de los Cantares. Este poema describe el gozo y el éxtasis del amor de esposos. Simbólicamente ha sido aplicado al amor de Dios por Israel y al amor de Cristo por la Iglesia. El libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, quien fue uno de los más grandes profetas de Dios, trajo el mensaje del juicio de Dios a las naciones. Señaló a un futuro rey, como lo fue el rey David, y prometió un tiempo de paz y de tranquilidad. El libro del profeta Jeremías. Mucho antes de que Babilonia destruyera a Judá, Jeremías predijo el justo juicio de Dios. Aunque su mensaje era mayormente acerca de la destrucción, también habló del nuevo pacto con Dios. El libro de las Lamentaciones. Este libro confirma todo lo que el profeta Jeremías había predicho. Jerusalén cayó cautiva de Babilonia y en este libro se registran 5 lamentos por la ciudad caída. El libro del profeta Ezequiel. El mensaje del profeta Ezequiel fue dado a los judíos cautivos en Babilonia. Ezequiel usó historias y parábolas para hablar del juicio, de la esperanza y de la restauración de Israel. El libro del profeta Daniel. El profeta Daniel se mantuvo fiel a Dios aún enfrentando muchas presiones estando cautivo en Babilonia. Este libro incluye las visiones proféticas de Daniel, escrito para defender la fe de los que sufrían por causa de su fe. El libro del profeta Oseas. Oseas usó la lección de su dedicación a su esposa, aún enfrentando su infidelidad, para ilustrar el adulterio que Israel había cometido contra Dios y cómo el amor fiel de Dios por su pueblo nunca cambia. El libro del profeta Joel. Después de una plaga de langostas,
el profeta Joel amonesta al pueblo de Israel para que se arrepienta. El libro del profeta Amós. Durante un tiempo de prosperidad, este profeta de Judea predicó a los ricos líderes de Israel acerca del juicio de Dios. Insistía en que pensaran en los pobres y oprimidos antes que en su propia satisfacción. Libro del profeta Abdías. Abdías profetizó el juicio de Edom, un país vecino a Israel. El libro de Jonás. Jonás no quería predicar a la gente de Nínive, que era enemiga de su propio país. Cuando finalmente llevó el mensaje enviado por Dios, sus habitantes se arrepintieron. El libro del profeta Miqueas. El mensaje de Miqueas a Judá era de juicio, a la vez de perdón, de esperanza y restauración. Especialmente notable es un versículo en el que se resume lo que Dios requiere de nosotros. Miqueas capítulo 6, versículo 8. El libro del profeta Nahum. El profeta Nahum anunció que Dios destruiría al pueblo de Nínive por su crueldad en la guerra. El libro del profeta Habacuc. Este libro presenta un diálogo entre Dios y Habacuc sobre la justicia y el sufrimiento. El libro del profeta Sofonías. Este profeta anunció el día del Señor, que traería juicio a Judá y a las naciones vecinas. Este futuro día sería de destrucción para muchos, pero un pequeño remanente, siempre fiel a Dios, sobreviviría para bendecir al mundo entero. Gloria a Dios. El libro del profeta Ageo. Después de que el pueblo volvió del exilio, Ageo le recordó darle prioridad a Dios y reconstruir el templo antes que sus propias casas. El libro del profeta Zacarías. Al igual que el profeta Ageo, Zacarías instó al pueblo a reconstruir el templo, asegurándole la ayuda y bendiciones de Dios. Sus visiones apuntaban hacia un futuro brillante. El libro del profeta Malaquías. Después del retorno del exilio, el pueblo llegó de nuevo a descuidar su vida espiritual, y Malaquías trató de inspirarlos de nuevo hablándoles del día del Señor. A continuación voy a dar un resumen de los 27 libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento destaca a Jesús como el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El Evangelio de Mateo. Este Evangelio cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. De esta forma es atractivo al auditorio judío ante el que presenta a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras hebreas, y el Evangelio de Mateo narra la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección y pone énfasis especial en las enseñanzas del Maestro. El Evangelio de Marcos. Marcos escribió un evangelio corto, conciso y lleno de acción. Su meta era profundizar en la fe y en la dedicación de los creyentes de la comunidad para la que escribía. El Evangelio de Lucas. Este evangelio se enfatiza cuán al alcance de todos está la salvación de Jesús.
el evangelista lo hace describiendo a Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados y con los que vienen rechazados por la sociedad. El Evangelio del apóstol Juan. El Evangelio de Juan, por su forma, se coloca aparte de los otros 3 evangelios. El apóstol Juan organiza el mensaje enfocándolo en 7 señales que apuntan a Jesús como Hijo de Dios. Su estilo literario es reflexivo y lleno de imágenes y figuras. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús se ausentó de los discípulos en su muerte y resurrección, el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Este libro fue escrito por Lucas como complemento a su Evangelio y relata eventos clave en la historia y trabajo de la Iglesia cristiana primitiva y cómo se propagó la fe en el mundo mediterráneo de aquel entonces. La carta a los romanos. En esta importante carta, el apóstol Pablo escribe a los romanos acerca de la vida en el Espíritu, que es dada por la fe a los creyentes en Cristo. El apóstol le reitera la gran bondad de Dios y le declara que a través de Jesucristo Dios nos acepta y nos perdona nuestros pecados. La primera carta a los Corintios. Esta carta trata específicamente con los problemas que estaba enfrentando la iglesia de Corinto: disensión, inmoralidad, problemas de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu Santo. La segunda carta a los Corintios. En esta carta el apóstol Pablo escribe sobre su relación con la iglesia de Corinto y los efectos que algunos falsos profetas habían producido en su ministerio. Carta a los Gálatas. Esta carta expone la libertad del creyente en Cristo con respecto a la ley. El apóstol Pablo declara que es solo por fe, como todos los creyentes son reconciliados con Dios. Carta a los Efesios. El tema central de esta carta a los Efesios es el propósito eterno de Dios, juntar de muchas naciones y razas a la Iglesia universal de Jesucristo. Carta a los Filipenses. El énfasis de esta carta es sobre el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las circunstancias de la vida. El apóstol escribió esta carta estando en la cárcel. Carta a los Colosenses. En esta carta el apóstol Pablo les dice a los creyentes de Colosas que hagan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. Primera carta a los Tesalonicenses. Aquí en esta carta el apóstol Pablo da consejos a los cristianos de Tesalónica en cuanto al regreso de Jesús al mundo. Les habla de la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Segunda carta a los Tesalonicenses. Como en su primera carta, el apóstol Pablo habla del retorno de Jesús al mundo. También trata de preparar a los creyentes para la venida del Señor. Primera carta a Timoteo. Esta carta le sirve de guía a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo le da consejos sobre la adoración, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia. Segunda carta a Timoteo. En esta última carta escrita por el apóstol Pablo, en ella lanza un último reto a sus compañeros de trabajo, quienes militaban con él en el Evangelio de Cristo Jesús. Carta a Tito. Tito estaba ministrando en la isla de Creta. En esta carta el apóstol Pablo le aconseja cómo ayudar a los nuevos cristianos. Carta a Filemón. Filemón es instado por el apóstol Pablo a perdonar a su esclavo Onésimo, quien había tratado de escaparse. También le aconseja a aceptarlo como un amigo en Cristo. Carta a los Hebreos.
Esta carta exhorta a los nuevos cristianos a ir más allá de los rituales y ceremonias tradicionales y a darse cuenta de que en Cristo todas han encontrado su cumplimiento. Carta de Santiago. Santiago aconseja a los creyentes a poner en práctica sus creencias y además ofrece ideas prácticas de cómo vivir su fe. Primera carta del apóstol Pedro. Esta carta fue escrita para confrontar a los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Segunda carta del apóstol Pedro. En esta carta, el apóstol Pedro advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y estimula a la iglesia a seguir leales a Dios. Primera carta del apóstol Juan. Esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana, con énfasis en el mandato de amarse unos a otros. Refuta la doctrina de los gnósticos que creían que Jesús no había venido en carne. Segunda carta del apóstol Juan. Esta carta fue dirigida a la señora escogida y a sus hijos y advierte a los creyentes sobre los falsos maestros. Tercera carta del apóstol Juan. En contraste con su segunda carta, esta carta habla de la necesidad de recibir a aquellos que predican a Cristo. Carta de Judas. El apóstol Judas advierte a los creyentes sobre la mala influencia de personas ajenas a la hermandad de los cristianos. El libro del Apocalipsis. Este libro fue escrito para alentar a los creyentes que estaban siendo perseguidos y para afirmar su fe que Dios cuidaría de ellos, usando símbolos y visiones. El escritor ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una tierra nueva y un cielo nuevo, y describe el fin de los tiempos, la gran tribulación, e indiscutiblemente habla del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9 nos dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amigo y amiga, al finalizar este resumen del contenido de la Biblia, le hago una invitación para que reciba en su corazón a Jesucristo como el Salvador de tu alma, repitiendo conmigo en alta voz esta sencilla pero poderosa oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesucristo, me presento ante ti reconociendo que soy pecador y hoy te pido perdón para que me limpie de mi maldad. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador de mi alma e inscribe mi nombre en el libro de la vida para que de allí jamás sea borrado. Gracias, Señor, por darme salvación e ir un día a tu lado por toda la eternidad. Amén. Amén.